de reproducción de todos los organismos. Cuando hablamos de ciclo celular, automáticamente pensamos que la función principal es la creación de la célula. Sin embargo, la función principal del ciclo celular es que la creación de la célula se lleve de manera adecuada y debida. El ciclo celular se divide en dos fases, las cuales son la interfase y la mitosis. La interfase a su vez se divide en tres etapas, las cuales son la G1, la S y la G2. La G1 produce el ATP para comenzar la división celular. La etapa S es la replicación del DNA nuclear y la G2 es el tiempo transcurrido de la etapa G2 a la mitosis. En la mitosis se lleva a cabo la división de la cromatina duplicada, donde cada célula obtenida contiene material genético idéntico. La mitosis se divide en 6 etapas, las cuales son profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. El ciclo de división celular es el mecanismo por el cual todos los seres vivos se propagan. También los organismos unicelulares llevan a cabo este proceso, pero de una manera más compleja, ya que las células resultantes se convierten en dos células completamente distintas. Las células somáticas generan células genética, estructural y funcionalmente idénticas fácilmente. En cambio, las células eucariotas producen células con mayor complejidad debido a que es un poco más difícil dividir su material genético. Ya. Las etapas de la interfase tenemos, por ejemplo, como ya comentó Claudia, tenemos la G1, en la cual es en el que los organelos se replican, por lo tanto trae a consecuencia que las células se haga un poco, aumente su tamaño. Hay una fase que ya no llegó a mencionar, que está entre la fase S y la fase G1, que sería la fase G0. En esta fase es de reposo, esta puede durar semanas, meses o hasta años. Después tenemos la fase S, en la cual la célula empieza a adquirir el tamaño suficiente del ATP como para replicarse y dividirse en dos células hijas. Tenemos después la fase G2, en la que ocurre la mitosis. En esta se produce la repartición de la maquinaria, el material genético, y así se generan dos células muy parecidas, tanto estructuralmente y también de sus propiedades, y se hacen de un tamaño más pequeño. Tenemos también lo que vendría siendo la duración celular. En esto existen tres tipos, en las cuales son unos que tienen duración pequeña, digo, duración alta, pero va disminuyendo. En este caso son las células nerviosas y musculares. Después tenemos las células que no se dividen para nada, que son, por ejemplo, los linfocitos. Y tenemos las células que tienen un gran nivel de división celular, que son las epiteliales. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es más que nada la regulación del ciclo celular. Bueno, más que nada los procesos básicos, tales como la replicación del ADN, la mitosis, la citocinesis, se ponen en marcha mediante un sistema de control central del ciclo celular. Los puntos de control del ciclo celular permiten que todos los eventos de una etapa en particular se hayan completado antes de que empiece la siguiente etapa. ¿A qué quiero llegar a entender? A que es un proceso bioquímico que actúa cíclicamente por un conjunto de proteínas llamadas proteíncidasas, que son enzimas que activan y desactivan los procesos y que son enzimas que ayudan a la regulación del ciclo celular. Además, un ejemplo es lo de que una célula produce ADN dañado, no replicado al ciclo celular, y que lo que hace el ciclo celular se da cuenta, lo interrumpe, y eso evita que la misma célula dañada del ADN no se siga reproduciendo y evita que siga con su mitosis.
Bueno, yo voy a hablar del control del inhibidor de la proteína retinoblastoma y las señales en G0 y G1. Ok, las señales de retroalimentación son las que reprimen el sistema de control celular hasta que se han determinado algunas condiciones particulares. Los cromosomas que no están adheridos al uso mitótico generan una señal la cual retroalimenta que bloquea la inactivación del FPM. La proteína retinoblastoma es un camino hacia la inhibición del crecimiento celular, en el sitio por el cual las señales inhibidoras de creciente se mantienen en la célula G1 o G0. Las señales inhibidoras se denominan C, K y SX, que se han descrito y nombrado en 3, las cuales se denominan según el peso molecular, que es P16, P21 y P27. Luego les voy a hablar yo de la P53, que es inhibidor de la progresión del ciclo celular. En el ciclo celular se detienen en respuesta a un ADN el cual es alterado, el cual es mediado por el P53, que se acumula en la célula como respuesta al daño. Luego vamos a hablar de la mitosis. Durante la mitosis, la cromatina se condensa para formar cromosomas. La membrana nuclear se rompe, el citoesqueleto se organiza para formar el uso mitótico y los cromosomas se mueven a los polos opuestos. Luego está la profase. La transición de la fase G2 a la fase M del ciclo celular no es un proceso que esté estrictamente definido, aunque se ha encontrado la presencia de genes supresores tumorales. Luego está la prometafase. Se inicia con la desintegración de la envoltura nuclear que se rompe originando vesículas de membrana indiferenciales de las vesículas del retículo endoplasmático. Luego está la metafase, que son cuando los microtubos de cinetocoros se alinean con los cromosomas en un plano ecuatorial de la célula. Luego está la anafase, que se inicia cuando los cinetocoros se desaparecen, que permiten que cada cromatina sea arrastrada lentamente hacia un polo del uso. Camacho, sigues tú. Ok, perdón. Okay. Yo les voy a hablar sobre lo que viene siendo la inactivación. Para poder comprender la inactivación, primero tenemos que ver qué es lo que controla el FPM. El FPM controla el tamaño celular. Por ejemplo, un ejemplo de ello, cuando el tamaño es inadecuado. ¿A qué nos referimos a esto? Me refiero a esto cuando el tamaño es muy grande o muy pequeño. Cuando sucede esto, se activa la primera sinasa y se inactiva la fosfatasa. ¿Esto qué hace? Esto hace que se evite que la célula entre a la fase M. Pero ¿cómo se hace la inactivación? La inactivación sucede en la ausencia de una síntesis de proteínas al final de la interfaz y por esto se producirá lo que viene siendo la inactivación de FPN y no se podrá dar la mitosis en sí. Además, en la activación entra en el control principal en el proceso G1. Para ello se tiene que explicar cómo funciona, que es en el punto de inicio. Esto corresponde al punto de control principal en el ciclo celular. Si la célula supera dicho inicio, también superará el punto de control de entrada a la mitosis, una vez se ha completado la fase S. Además, este punto, como el paso por el punto del control G, depende de una sinasa dependiendo de ciclina 1, 7, 34, 35. Pero ¿cómo se hace esto? Para que la célula pueda superar este punto se necesitan 3 condiciones específicas, que viene siendo un tamaño adecuado de la célula, la disponibilidad de alimento, demandas reproductivas
Pero si perdón, corten esto, la neta. Pero ¿qué pasa si no se cumple una de estas 3 condiciones? Si una de estas 3 condiciones llega a fallar, el sistema de control se detiene por completo para proporcionar tiempo al crecimiento. Además, varios factores regulan lo que viene siendo el paso por el punto de inicio. Uno de ellos viene siendo el factor ambiental, pues es una deficiencia en nutrientes y factores de transcripción, lo cual puede reducir la producción de ciclina respecto a su degradación. Esto puede provocar que haga una disminución en su concentración y como consecuencia la célula no podrá alcanzar el umbral para la unión ciclina-CD-C2. Y esto puede provocar que se desencadene la destrucción de la sinasa de inicio completamente. Se puede decir que la inactivación depende de varios factores, como ya se mencionó, las 3 condiciones iniciales. Además sucede cuando en la ausencia de una síntesis, y esto también provoca, como ya lo mencioné, que la mitosis no se dé.